Ahí va. Excelente. Y pues hoy vamos a platicar acerca del colesterol y los triglicéridos. Eh, el taller número 3, el que dimos el lunes, platicamos acerca de la hipertensión y cómo esta enfermedad de la hipertensión mencionamos que es una de las enfermedades más prevalentes en todo México. Incluso tiene mucho mayor grado de prevalencia que la diabetes. ¿Por qué? Porque una persona que padece hipertensión no necesariamente tiene diabetes, pero una persona que tiene diabetes tiene hipertensión. Y la hipertensión, pues, no solo daña muchísimos órganos, principalmente vimos los riñones. Los riñones se ven muy afectados con el aumento de la hipertensión, de la presión, mejor dicho. Entonces, una de las causas que aumentan la presión, precisamente, es el colesterol y los triglicéridos, que en esta masterclass nos va a platicar la doctora Elide. Entonces, pues, doctora, la dejo con la audiencia. Gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí continuando estos temas de síndrome, bueno, de general del metabolismo. Creo que hemos aprendido muchas cosas a lo largo de estas semanas y hoy toca exclusivamente colesterol y triglicéridos. Lo separamos de los demás temas porque realmente es también uno de los temas muy importantes y que tiene mucho que ver o viene de la mano con la hipertensión, porque de hecho, bueno, pues ustedes lo recuerdan, en la sesión de hipertensión veíamos lo de la presión en la manguera, ¿no? Entonces aquí el problema es que nuestra sangre está o puede estar llena de una abundante cantidad de grasa y es a causa del colesterol y los triglicéridos. Entonces, bueno, pues empezamos. Me conocen ya y bueno, para los que no me conozcan, soy la doctora Elide Antonio Mesa, soy médico general y tengo diplomado en nutrición. Tengo bastantes años tratando pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y obviamente con consecuencias y también de la mano con colesterol y triglicéridos. Y hoy vamos a platicar al respecto de ellos, porque definitivamente sí están causando muchos problemas de salud. El hecho de que tengamos niveles elevados en nuestra sangre, precisamente a causa de los malos hábitos de alimentación que actualmente muchas personas tienen, al poco hábito de hacer ejercicio, por ejemplo, ¿Qué fue? y ¿No estoy bien apretada? ya está. Eh, Vamos a hablar primero y recordando rápidamente un poquito sobre la anatomía. Ya tuvimos una sesión de sistema digestivo y esto es nada más un pequeño recordatorio para que ustedes sepan que, qué importancia tiene el hígado en todo esto de las grasas. Ahí está nuestro famoso hígado, nuestra fábrica, nuestra maravillosa máquina que se encarga de limpiar todo nuestro organismo, justo abajito de lo que es el pulmón derecho. Y pues ahí lo pueden observar tan bonito y tan brillante que debe de estar siempre. Este gran órgano, precisamente junto con la vesícula biliar, que ustedes pueden ver aquí del lado derecho en verde, son los encargados de tener un control, de tener en nuestro cuerpo un equilibrio al respecto de nuestras grasas. Y vamos a platicar un poquito de eso, recordando lo que es el metabolismo de las grasas, qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos alguno de los alimentos que tienen altas cantidades en grasa. Al momento en que nuestro estómago lo está detectando, que ahí están esas partículas de grasa en el estómago, inmediatamente, fíjense cómo funciona esto, la vesícula biliar va, imaginen que es un globo, de hecho ahí se ve en verde, está prácticamente con la forma de un globo, ahí adentro está la bilis y la bilis precisamente se va
a exprimir, por así decirlo, cuando empezamos a comer grasa hacia nuestro intestino, hacia el duodeno específicamente, con el objeto de empezar a aprovechar esa grasa y de empezarla a absorber hacia nuestros tejidos, hacia nuestras células y hacia todos nuestros órganos. Porque si bien es cierto, a las grasas se les ha hecho pues esa fama de ser tan malas, definitivamente no es del todo correcto. Necesitamos grasas porque nuestros tejidos necesitan también tener cierta cantidad de grasa para todos nuestros órganos. Y es que nuestras células, todos nuestros órganos tienen células, ahí lo están viendo en supermicroscopio, están amontonadas obviamente unas encima de otras y eso forman nuestros tejidos y bueno, al final eso forma nuestros órganos. Pero esta gran célula, estamos hablando de solo una, es un ejemplo, tiene una membrana, tiene como una envoltura que está precisamente separando todo lo de adentro y el exterior. Y esa membrana, aquí se las puse como si cortáramos un pedacito, está hecha también de grasa, está hecha de lipoproteínas, está hecha de proteínas, pero también está hecha de grasa. Entonces, por eso les comentaba que las grasas en sí son también importantes para nuestro organismo, porque si nuestra membrana está fuerte, si nuestra membrana celular, les decía, que están las células y estas membranas están, que están hechas de grasa hasta cierto punto, de colesterol incluso, van a permitir, van a ser permeables hacia nuestra célula, que nuestros nutrientes se puedan absorber. Si esta membrana no está del todo sana, no está completa, los canales incluso no están bien permeables, obviamente la absorción de nutrientes no va a ser la adecuada hacia esa célula y tampoco va a ser posible el desecho, porque nuestra célula todo el tiempo está desechando cosas que no le funcionan, tampoco va a ser del todo funcional para desechar. Entonces, ven la importancia de tener una membrana celular saludable con, obviamente, grasas, pero grasas buenas. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros escogemos nuestros alimentos de una mala, así que de una mala forma, eligiendo en la mayor parte del día y durante varios días de la semana alimentos con altos contenidos en colesterol? Y vamos entrando con lo del colesterol primero. Ahí está su estructura, digo, no es como para que se la aprendan, pero básicamente el colesterol es una grasa que está incluida en este tipo de alimentos, sobre todo los de origen animal, pero también en algunos alimentos que son, que se elaboran con precisamente estas grasas y que cuando nosotros las consumimos en abundancia van a causarnos problemas. Es importante que ustedes sepan que el colesterol, ustedes van a un estudio laboratorio y les hacen un estudio general de colesterol total. Y ahí les dicen las cifras. Más adelante vamos a ver esto de las cifras. Pero de preferencia, se debiese hacer una diferenciación entre qué tipo de colesterol es el que está, del cual están hablando. El primero, o bueno, la diferencia es estos dos tipos básicos de colesterol, al que le llamamos bueno y malo. Seguro ustedes lo han escuchado así, el colesterol bueno, el colesterol malo. Pero ¿por qué le llamamos de esta manera? ¿Realmente existe un colesterol bueno? Bueno, pues efectivamente esta molécula, este pedazo o esta parte de colesterol está dividida así en HDL y LDL por sus siglas en inglés, refiriéndose a la densidad. Los de muy alta densidad son colesterol bueno y los de muy baja densidad pues son colesterol malo. Y eso se los van a reportar así en su estudio de laboratorio y ahí van a poder observar qué tipo de colesterol es el que tienen elevado, porque obviamente el colesterol bueno es el que tenemos que tener en buenos niveles y el malo es el que debe estar súper bajito, casi, casi nada. ¿Por qué? Porque este tipo de colesterol, el bueno, eh,
conforme más estemos en nuestros niveles en estas cifras, el colesterol bueno precisamente va a hacer que todo lo que son grasas malas, el hígado las pueda volver a transformar y a desechar. Las va a eliminar por medio de la bilis. Entonces es importante por eso, bueno, consumir obviamente este tipo de colesterol o de grasas buenas. O el contrario, el colesterol LDL o el colesterol malo, al contrario, este va a hacer que el colesterol se transporte desde el hígado hacia los tejidos, es decir, va a llenar todo de grasa, va a inundar de grasa los tejidos, acumulando obviamente, siendo la mayor parte dañada, pues nuestras arterias, la sangre. Ahí es en donde se va a estar acumulando este tipo de colesterol. Ahí le va a gustar instalarse. Y como consecuencia, puede causarnos una placa de grasa que le llamamos ateroma y como consecuencia incluso un infarto. Aquí están los dos tipos de grasas, hablando pues como del colesterol bueno y malo. Ya ustedes seguro sabrán cuál es el bueno. Obviamente las grasas buenas pues las vamos a poder encontrar en este tipo de alimentos. Ahí están las semillas, el aceite de olivo, el salmón, obviamente, el aguacate, linaza, y bueno, pues todo lo que es exceso de grasas animales y todo lo que se prepare con ese tipo de grasas, pues obviamente van a ser grasas malas. Y este es el ejemplo de lo que les platicaba. Esta es nuestra sangre, estos eritrocitos que ven en platillos como rojos, son los que todo el tiempo están circulando justo en este momento también en la sangre de ustedes. Y entonces aquí, bueno, pues es una arteria sana, esta es una arteria normal. El corazón, obviamente, pues nuestra máquina también que todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está bombeando sangre a manera de que todas nuestras arterias tengan la suficiente cantidad de sangre para oxigenar nuestros órganos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay una obstrucción? En este caso, la grasa. Hablando, bueno, ahorita específicamente del colesterol, esa pequeña arteria, en específico las del corazón, porque esas son muy pequeñas, tienden o pueden llegar a taparse, porque ya hay demasiado colesterol en la sangre que empieza a hacerse como una plasta, como una plastilina, y de hecho es en esa consistencia es la grasa. Y se empieza a pegar en las paredes, y se acuerdan de, pues obviamente la manguera que nos presentaba Miguel el lunes de la hipertensión. Es una manguera que tiene, aparte de que seguramente por la hipertensión ya las arterias son muy delgadas, es una manguera muy delgada, aparte se está taponeando con este tipo de grasa, está ahí obstruyendo el libre paso de nuestros eritrocitos y como consecuencia del oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar en esa partecita específica del corazón? Ya no va a poder pasar la sangre hacia donde iba, hacia su camino. Y la parte que no recibió sangre se va a morir. A eso le llamamos un infarto cuando sucede en el corazón, por ejemplo, pero también puede suceder en alguna arteria cerebral, también, por ejemplo, que ahí también son muy pequeñas, a lo que le llamamos un evento vascular cerebral, ya sea por algún taponamiento o a veces incluso por alguna hemorragia. Entonces, bueno, ya vimos la consecuencia de estar eligiendo mal nuestros alimentos. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, escoger los alimentos de grasas buenas, como consecuencia haya un equilibrio y las grasas malas se vayan desechando con mayor facilidad. Y ahí están de nuevo nuestros alimentos que podemos estar incluyendo en nuestra dieta de todos los días, desayuno, comida y cena, este tipo de grasas saludables que van a hacer que si ya tienes el colesterol elevado, se empiecen a disminuir. Aquí está, bueno, aquí está otra vez la imagen. Y enseguida tenemos las cifras normales, que es lo que les comentaba. ¿Cómo puedo saberlo? Los estudios de laboratorio, los resultados incluso ahí se los manejan
pero bueno, es bueno que ustedes también lo sepan, sus niveles de colesterol. En general, el colesterol total, el que les hacen en un estudio básico de química sanguínea, pues solo les dicen colesterol total. Ese debe de estar en menos de 200, de preferencia, para tener una seguridad de que no tenemos problemas en acumulación de grasa. Pero si se pueden hacer un perfil completo de lípidos, ahí sí les van a reportar el colesterol bueno y el colesterol malo, el LDL y el HDL. Ahora, cada vez que vean estas siglas, pues ya no se les va a hacer desconocido como qué significa. Básicamente, les decía, son las siglas en inglés de las lipoproteínas de baja densidad o de alta densidad. Y las de baja, las LDL, pues chequen lo que estén en menos de 100, porque esas son las grasas malas, recuérdenlo. Entre menos estén, incluso muchísimo mejor. Y las LDL, que son las grasas buenas, esas por el contrario, esas queremos tenerlas más elevadas. Y el LDL, pues en el caso de los hombres, que estén más de 35, en el caso de las mujeres, más de 40, que sería lo ideal. Entonces, ahora, cada vez que puedan checar sus niveles, pues fíjense, o alguno de sus familiares, seguro conocen a alguien, espero que no, pero seguro conocen a alguien que tenga este problema y pues estos van a ser sus metas. Ahí como que incluso yo les digo, ténganlo muy presente porque para que una persona vuelva a tener, ya se le subió estos niveles y vuelva a tener niveles normales de cifras de colesterol, no es como una magia, no es como una infección que se toma su tratamiento 7 días y ya van a estar normales. No, el tratamiento para el colesterol elevado es más complejo que solo una pastillita. Realmente, si la persona no hace cambios en su alimentación, en su hábito de realizar actividad física y de incluso suplementarse, no va a poder nunca lograr sus niveles de colesterol normales. Y más adelante, ahorita les voy a platicar cuál sería la consecuencia de esto, porque desafortunadamente hay personas que tienen mm, 400, 300 de colesterol. Algunas personas ni siquiera se sienten mal. La mayoría puede empezar a tener ciertos síntomas, como lo son mareos, de repente adormecimientos de las manos, de los pies, dolorecitos de cabeza. Realmente son síntomas muy inespecíficos. No hay como que una regla de que si tienes esto, seguro el colesterol no, pero si ya tienes tu hipertensión, es decir, si la presión arterial ya está elevada, sí o sí tienes que checar tus niveles de colesterol porque no sabemos si a causa de esto que les comentaba, que está aquí en la arteria, a lo mejor es ya una obstrucción, tal vez no total ni tan exagerada como no está en la imagen, pero ya empieza a haber una acumulación de grasa, así como está en la imagen de la izquierda, y entonces esa grasa ya está espesa, ya está grasosa, y de hecho en el laboratorio, si tienen la oportunidad incluso, les toman, bueno, se separa la sangre de lo que es el suero y se ve la capa de grasa como cuando cocinan, las señoras que cocinan sabrán de lo que hablo, cuando ya se separa la grasa y queda hasta arriba de los caldos o cualquier alimento, así nuestra grasa. Y de verdad también lo reportan en el laboratorio. Suero lipémico, así se le llama, una cruz, dos cruces, tres cruces o hasta tres cruces. ¿Qué quiere decir? Que cuando al momento de centrifugar nuestra sangre y nos tomaron la muestra y la centrifugaron, la capa de grasa estuvo súper grandota. Entonces ahí pues ahora sí que es un dato de alarma de que si así está en el tubo, seguramente así está en nuestra arteria. Entonces, chequen sus niveles de colesterol regularmente. Las personas después de los 25 años tendríamos que checárnoslos una vez al año para verificar que efectivamente estén en nuestros límites. Acostumbrémonos a hacernos esos pequeños chequeos así, aunque no sintamos absolutamente nada, sobre todo si tienen herencia, porque también es una condición, y sí es cierto, que una condición de acumular grasa en la sangre sí se hereda. Sin embargo, no es como que, ay, bueno, pues como seguro tengo la herencia, pues seguro tengo eso y no tengo de otra, no.
Definitivamente más que la herencia, pesa mucho qué tipo de alimentos estás escogiendo para tu día a día. Entonces es la oportunidad para intercambiar sobre todo alimentos de origen animal, que son los que más colesterol pueden llegar a tener. Y tal vez no evitarlos, pero si tienes elevado el colesterol, sí limitarlos bastante, ¿sale? Vamos a hablar sobre triglicéridos. Triglicéridos es una de las grasas también que efectivamente también causan acumulación, ahí lo pueden ver en amarillo, también están causando acumulación de grasa en las arterias. Sin embargo, nuestros triglicéridos no necesariamente eran grasas cuando nos las consumimos y regresamos a nuestro hígado. ¿Se acuerdan al principio que les puse el hígado y la vesícula? Es tan importante estos dos órganos. Por eso aquellas personas que les hacen alguna cirugía de vesícula por piedras, pues ya no pueden comer grasa y si la comen ya la toleran realmente muy poco. ¿Por qué? Porque ya no tienen esta gran bolsa llena de bilis que cuando nosotros comemos grasa, pues gracias a la bilis se metaboliza, ¿no? Ya no la tienen. Entonces, resulta que los triglicéridos no eran del todo grasas, sí tiene que ver con grasas en general malas, pero también en general todas las calorías que nos comemos en el día. Y es que nuestro cuerpo es muy ahorrador. Resulta que cuando necesita energía, pues la ocupa. Si andamos ocupando energía, hacemos ejercicio, la ocupa. Pero por nuestros ancestros generalmente tiende a ser ahorrador. Entonces el hígado empieza a guardar grasa como reserva, pensando en que la va a ocupar. Siempre es pensando en una reserva, tiende a transformar las calorías que nos comimos en exceso en grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es una de las formas en la que se puede almacenar la energía para que después la pueda transformar a una glucosa y tener esas reservas cuando se ocupen. Pero ¿qué sucede? Pues nunca se ocupa, la reserva nunca se ocupa porque pues nunca decidimos hacer ejercicio, porque seguimos consumiendo más y más y más calorías todos los días. Entonces, pues, ¿qué sucede? Se acumula otra vez esa cantidad de grasa y no solo en las arterias, sino en los órganos, entre los órganos y sobre todo también ahí en el hígado. Que finalmente resulta ser eh, pues una trampa para su propio funcionamiento, porque el hígado se llena también de grasa. Entonces, sí son grasas los triglicéridos, pero no del todo eran grasas cuando nos las comimos, como el colesterol, ese sí, sí o sí eran grasas cuando nos la comimos, ¿no? Cuando se está elevado el colesterol, pues todo lo de origen animal, pero los triglicéridos no. Esos generalmente pueden ser también por la cantidad de calorías que consumimos al día. Estamos hablando específico, pues de carbohidratos en específico, pues pan, galletas, obviamente jugos, refrescos, todo lo que contiene mucha cantidad de calorías, pues el cuerpo la transformó y se acumula en forma de triglicéridos. ¿Tenemos solución? Pues sí, alimentos que ayudan a bajar los triglicéridos. Y si se dan cuenta, pues no es nada diferente a lo que hemos estado viniendo aquí reforzándoles en cuestión de su alimentación. ¿Qué vamos a incluir? Verduras. ¿Qué vamos a incluir? Frutas, el agua, que sea natural, cereales, obviamente integrales. Aquí vuelve a aparecer el salmón, la sardina, el arenque, incluso los que son peces así de pesca más salvaje, pues son los que más grasas buenas tienen y recuerden que entre más grasas tienen, pues las malas se van a poder desechar. El atún, la pera, los tés. Pero bueno, en específico, una alimentación saludable. Aquí están los niveles de triglicéridos para que si los quieren, pues igual los quieran anotar. Lo ideal es menos de 150. ¿Se acuerdan que de colesterol era menos de 200? Bueno, pues en triglicéridos es más estricta la cifra. Lo ideal es tener menos de 150. Hay un límite todavía que podríamos decir, bueno, pues sí están altos, pero no tanto. Bueno, hasta 199. Ya más de 200, ahí sí, casi igual que el colesterol, pues se podría decir que están elevados y más de 500 muy elevados. Podrán pensar que es una cifra exagerada esto de 500. He conocido personas que tienen más de 1000 miligramos por decilitros
de triglicéridos y que están caminando en la calle como si nada. O sea que de verdad nuestro cuerpo es una maravilla en ese sentido porque tiene sus mecanismos y pues sigue funcionando. Sin embargo, ¿cómo estarán sus órganos de esa persona? Puesto que esto no es algo que aparece de la noche a la mañana, es consecuencia de varios meses, años de malos hábitos en su alimentación. Entonces, bueno, pues ahí está la cifra. Y les decía de lo del hígado, se empieza a llenar de grasa. Seguro lo han escuchado, esto del hígado graso, y que ya muchas personas lo están padeciendo, incluso jóvenes que tienen hígado graso. Y de verdad es que pareciera que no causa ningún problema, ni nos damos cuenta a veces hasta es como un hallazgo de que por alguna otra cosa fue a consulta y de casualidad revisaron un ultrasonido en hígado y ahí sale que está grasoso. Desafortunadamente tampoco hay como tal un tratamiento, como una pastillita que con esta ya se te va a quitar el hígado graso. Tampoco, no lo hay. Lo ideal aquí, bueno, como en todo que les hemos dicho, lo principal es la prevención. Lo principal en todas estas enfermedades es la prevención. Pero bueno, ya no me cuidé, ya no sabía todo esto, ya tengo un poco alto el colesterol y los triglicéridos, quizá ya hasta tengo un poco el hígado graso. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tal vez ya difícilmente vamos a tener a la normalidad, pero que ya no siga avanzando, este problema es súper importante, porque cuando el hígado está demasiado grasoso, en algunas ocasiones puede causar la famosa cirrosis, que generalmente se le achaca a las personas que toman demasiado alcohol durante toda su vida y que termina tronándose todo ese hígado, básicamente se seca, por así decirlo, de tantísima grasa que tiene y deja de funcionar. Y como les decía al principio, el hígado pues es nuestra máquina. Si no funciona él, pues todo nuestro cuerpo está hecho un desastre. Podrá estar funcionando tal vez unos meses, pero no más. Entonces, cuidemos nuestro hígado, de verdad que todos tengamos así un hígado sano, brillante, tan bonito como se ve en la imagen de la izquierda, porque mientras más lo cuidemos, no, les decía, no hay tratamiento para él, difícilmente va a haber un trasplante de hígado aquí en México para quien lo necesite. Entonces, todo esto empezó por unas cifras de colesterol o de triglicéridos o de ambas, porque generalmente van juntas, no siempre, puede ser que tengan solo una, solo otra, pero así empieza este problema y puede desencadenar cirrosis al final, una insuficiencia hepática y obviamente la muerte, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la imagen de un ultrasonido. Si tú tienes historia de varios años de colesterol y de triglicéridos elevados que detectaron, después ya estuvo bien, pero otra vez, esta es una condición que del todo no la vamos a curar, es una condición que así como consecuencia precisamente de este metabolismo, pero sí se puede controlar con buenos hábitos, alimentación, ejercicio. Ahorita vamos a ver lo que tenemos que hacer, pero yo te recomiendo realiza un ultrasonido de hígado y vías biliares, porque ahí es en donde vamos a poder observar. Hay diferentes grados de hígado graso. Hay hígado graso leve o acumulación de grasa leve, moderada y severa. Entonces, esto es súper importante ver qué tanta grasa hasta ahorita tenemos y bueno, a partir de ahí, pues obviamente ya tener las medidas estrictas al respecto del consumo de grasas malas, sobre todo grasas saturadas. Afortunadamente también contamos con nuestro omega 3, que eso ya lo habíamos platicado un poco en lo que es la hipertensión, pero, ¿qué podemos hacer? O sea, los esquimales, sí, no sé si lo saben, ellos jamás se enferman de un infarto. Su corazón de los esquimales está súper, súper sano. Tampoco les da hipertensión arterial. Y mucho menos se les eleva el colesterol y los triglicéridos. ¿Por qué creen que es esto? Bueno, pues porque comen mucho pescado, prácticamente, ¿no? Todos los días. Y de su propia pesca. Entonces,
Nosotros no podemos comer diario salmón, ¿verdad? Definitivamente, ojalá pudiésemos y quien lo pueda hacer, pues qué padre, pero definitivamente es difícil que se pueda lograr. Algunos incluso ni siquiera les gusta el pescado. Afortunadamente tenemos nuestro omega 3, el omega 3 en ácidos grasos de buena calidad, es decir, ácidos grasos buenos que obviamente nos van a ayudar o le van a ayudar a nuestro hígado a limpiar, a quitar esa grasa mala, tanto de nuestros órganos, tejidos y de las arterias como consecuencia también. El omega 3 de Wellness, de verdad, no van a encontrar la calidad de este omega en la farmacia. Definitivamente tengan mucho cuidado con los omegas que puedan llegar a consumir, investiguen siempre y lean bien sus certificaciones, que tengan calidad farmacéutica, en este caso, por ejemplo, que son incluso amigos del mar, es decir, su pesca es sustentable, pero lo más importante, pasa por un proceso de purificación de 5 pasos, o sea, el mar está súper contaminado y los peces, pues también, definitivamente pobres peces, están ahí en tanta contaminación que nosotros hemos dañado los mares. Entonces, el aceite que se extrae en los peces, pues también puede llegarse a estar contaminando, ¿no? Y nosotros consumirlo. Sin embargo, Wellness hace que el omega esté 100% puro y elimina esos contaminantes hasta 5 veces. Entonces, está súper limpio ese omega. De verdad, eso es lo que vale la pena. Y obviamente, pues que es puro omega 3 porque de repente por ahí he sabido de otros que les hacen, les ponen agua y pues se están vendiendo realmente muy poco omega y con agua, ¿no? Entonces hay muchas pruebas para verificar que el omega que se consuman sea de buena calidad. Ya les contaré, pero básicamente, bueno, pues Wellness by Oriflame pues ha tenido ese cuidado y con toda la confianza, nosotros tenemos ya varios años recomendándolo y usándolo para el control de las grasas en la sangre. No es un medicamento, recuerden, sí hay medicamentos para el colesterol y triglicéridos, dependiendo de sus cifras de que resulten sus laboratorios, seguro su médico les podrá recomendar el más adecuado para ustedes, pero este es un suplemento, es básicamente ayudarle a nuestro cuerpo a que solo empiece a purificar la sangre, ¿no? Y también incluso está disponible para los niños en líquido, puesto que también ellos han estado sufriendo de mala alimentación. Vamos a poder disminuir nuestros niveles de colesterol, la presión arterial se llega también a disminuir, el riesgo de enfermedades cardiovasculares con el consumo de omega también disminuye, incluso la prevención de diabetes, puesto que mejora el metabolismo de las grasas y elimina esa posible resistencia a la insulina. Protege también el cerebro. El cerebro ya saben que es pues de gran cantidad de grasa. Entonces, conforme tenemos buena cantidad de grasa o calidad de grasa buena, también estimula pues la memoria, la concentración, etcétera. La piel, que finalmente también debemos tener cierta cantidad de grasa porque la piel necesita estar hidratada, el cabello, los ojos, las personas embarazadas, el desarrollo cerebral del feto y precisamente previene o protege al hígado graso que ya puede quizá estar incluso presente y bueno, pues ayudarle a que se empiece a revertir ese problema. Su consumo recomendado al día es de 250 miligramos al día, que es lo que equivalen 2 capsulitas. Y bueno, estamos hablando de adultos, ¿ok? Entonces, bueno, que no falte ahí en su mesita, que no falte ahí en su desayuno, o, incluso nos recomendaron en ayunas tomarla, pero bueno, no pasa nada si ya desayunaste, puede ser después tus 2 capsulitas al día, si se puede, o si ya tienes un problema mayor, incluso quieres prevenir, pueden ser hasta 6 cápsulas al día, por ejemplo, dos, dos y dos, o por lo menos 4. Pero bueno, ahí está la dosis recomendada de lo que es omega y que básicamente lo que vamos a hacer con ello, claro, aunado a nuestra buena alimentación, adhiriéndole frutas y verduras todos los días a nuestro plato, consumiendo sobre todo agua natural todos los días, semillas, cereales integrales, les decía lo del aguacate, linaza, almendras, todo esto que finalmente, bueno, lo hemos estado comentando,
Y si le ponemos nuestro omega, no, pues ya estamos del otro lado, definitivamente, para empezar a limpiar esas arterias que pues están causando de verdad mucho, mucho daño en nuestra población. Desafortunadamente, lo comentaba en otras ocasiones, las personas que más están sufriendo este problema o que les está causando incluso a muerte prematura son los jóvenes. Entonces, adultos mayores a veces no hay tanto, bueno, claro, llegan al hospital, les hacen incluso cateterismo, etcétera, pero logran salir de un infarto, a diferencia de las personas jóvenes que desafortunadamente no están viviendo para contarlo y los que sí logran pues sobrepasar esta etapa del infarto pues quedan con secuelas, realmente secuelas muy tristes, que a los 30, 35 años una persona no pueda hablar por sí misma, caminar o comer por sí misma, pues de verdad eso es bastante triste para el paciente y pues para la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres estar tú en 10 años? ¿Qué tipo de calidad de vida quieres tener en los próximos 10 años? Recuerden que la expectativa de vida ha aumentado por toda la tecnología científica y médica que se ha desarrollado. Sin embargo, la gente sus últimos años los vive de muy mala calidad. Entonces, quizás estamos a tiempo, el momento es ahora, vamos cambiando sus hábitos de alimentación. Yo sé que es la comida como que la que más se nos antoja y que de repente ahí está y pues queremos, ok, no es, aquí no estamos prohibiendo nada, generalmente siempre les digo eso, pero sí aprendamos a alternarlos, sí aprendamos a controlar nuestras porciones, y si aprendamos a compensar ese gustito que a lo mejor de repente me quise dar, pues consumiendo todos los demás días, en todo el demás tiempos de comida, la mayor parte de comida saludable, de comida preparada en casa, de comida lejos de productos químicos, de productos industrializados, lo más natural posible, lo más natural preparado, les decía, en casa como nuestros antepasados, que finalmente, pues tristemente no podemos hacerlo, que incluso ellos mismos, pues cosechaban y pescaban y su comida era bastante libre de tóxicos. Desafortunadamente no podemos, ya no sabemos qué nos estamos comiendo. Afortunadamente contamos con apoyo de la suplementación que nos ayuda a prevenir todo esto pero básicamente es aprender a comer, aprender a tener buenos hábitos y hacerlo un día a la vez, hacia el otro y al otro, y bueno, cuando se den cuenta, ya van a estar acostumbrados y habituados. Aquí estamos nosotros para apoyarles en ese camino de cambio de hábitos. Y bueno, pues les agradezco mucho su presencia, su atención y que espero toda esta información haya sido de gran utilidad para ustedes y transmítalo a su familia y a todos los que crean que les pueda funcionar. Muchas gracias.